Bueno, la situación en Chiapas es delicadísima. Aquí en Chiapas la situación es quizás una de las más, en términos de gobernabilidad, sin duda la más grave del país. El asesinato del padre Marcelo Pérez debe ser un punto de inflexión por lo que representa, porque representaba el padre Marcelo, un hombre de origen indígena, muy ligado a las comunidades indígenas, muy ligado también a las comunidades indígenas que tenían relación con el EZLN, que han sido atacados por distintos grupos caciquiles y por grupos del narcotráfico, y ahí hay muchos conflictos que se cruzan ahí. Primero, los conflictos donde participan los mayos contra los chapitos, una guerra, el cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel Chiapas-Guatemala, aparentemente ligado ahí con el cártel Jalisco, cárteles como el de los Herrera, que se supone que son los que asesinaron al padre Marcelo, los motonetos y muchos, muchos otros, incluyendo grupos armados como el EZLN y otras organizaciones. Ahí hay grupos del EPR, pero también grupos armados de distintos caciques locales. Un factor fundamental, que bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que la Fiscalía General de la República va a estar atendiendo el tema y que se hayan puesto en comunicación con el gobierno del Estado. El problema es que el gobierno del Estado tiene una corrupción terrible por acción y por omisión y son cómplices de lo que está ocurriendo. ¿Cuándo ha visto usted al señor Rutilio Escandón hablando algo de lo que pasa en su estado? Algunos de estos lugares, como Benemérito de las Américas, San Cristóbal de las Casas, frontera con Malapa, frontera Corozal, pero sobre todo frontera con Malapa, Benemérito de las Américas y frontera Corozal, se han convertido en agujeros negros de nuestra frontera sur. En esos puntos de la frontera no controla los límites del país, las fronteras del país, el Estado mexicano. La controlan los grupos criminales. Al mismo tiempo, en la encuesta sobre percepción de inseguridad, Tapachula ya es la ciudad más insegura del país, con más del 91%. Tuxtla queda en el quinto, sexto lugar, con el 86%. En los últimos 3 meses, la percepción de inseguridad en esos 2 puntos del Estado se ha disparado más de 10 puntos. Esa es la realidad y no hay más lugares, sencillamente porque son las 2 únicas ciudades encuestadas por el INEGI en esta encuesta de inseguridad. Bueno, Jorge, y desde la semana pasada se insiste incluso en ámbitos cercanos al gobierno federal que podamos estar casi ante una guerra civil en Chiapas, porque además de todo, estos grupos criminales y otros existen también grupos de origen político como el EZLN, otros grupos armados, y hay una ausencia casi por completo de la autoridad. Y el próximo gobernador, Eduardo Ramírez, no asume hasta el próximo mes de diciembre. Todavía faltan un par de meses donde el Estado seguirá en manos de Rutilio Escandón. Bueno, nunca estuvo en estos 6 años, seguirá prácticamente con un gobernador que no ha aparecido. Y lo que persiste en Chiapas es un absoluto vacío de poder que ha dejado que los grupos criminales crezcan a su antojo, Jorge. Sí, mire, en varios puntos de la República, estoy pensando en Sinaloa, pero sobre todo en Chiapas. Recuerda usted lo que pasó en 1994 en Chiapas, el levantamiento del ejército zapatista con todas sus implicaciones, con todo lo que ocurrió, para volver, y esta situación que estamos viviendo es infinitamente peor, porque lo del ejército zapatista era un levantamiento político, indígena, de un grupo insurreccional. Aquí lo que tenemos es Luis Hernández, uno de los editorialistas de la jornada más cercanos al presidente López Obrador y al propio ZLN, escribía el viernes, un día antes del asesinato del padre Marcelo, decía que estábamos al borde, en los límites de una guerra civil en Chiapas, y tiene toda la razón. Hay que pensar seriamente en una intervención del Estado, una intervención del Estado como se hizo en 1994, donde el Estado federal, prácticamente sí, había gobernador, había autoridades, pero se hizo cargo de los puntos torales del Estado, porque si no, vamos a perder
nuestra frontera sur. Sinaloa y Chiapas son hoy las dos principales luces rojas en el panorama político nacional.